que ha ocurrido en Costa Salguero. Voy a empezarlo con una cosa que tiene que ver con nuestra tarea en la tele, ¿sí? Hace muchos años, exactamente 22 años, que empezamos nuestro primer programa de televisión en Canal 9 y había ocurrido lo de Keyvis, ¿sí? La primera gran tragedia de las discos. Eran 16 muertos, 17 muertos en ese entonces. Y a raíz de esa nota que estábamos haciendo de Keyvis, vino uno de los padres de Keyvis y en el primer programa que Memoria se llamaba, nos dijo, fui al cementerio a ver la tumba de mi hijo y empecé a recorrer las tumbas cercanas. Y me di cuenta que había mucha gente joven que moría. Él se dio cuenta recién en ese momento que había un holocausto de gente joven. Mucho tenía que ver, obviamente, con las patologías, digamos, urbanas, que tiene que, obviamente, el alcohol, choques, tragedias que ocurren, gente atropellada, la droga, digamos, toda la nueva manera de ir muriendo que tienen los jóvenes. Y había tumbas muy jóvenes, y cualquiera que va a un cementerio ve tumbas muy jóvenes. Algunos productos, obviamente, de la inseguridad, pero muchas de ellas tienen que ver con estas patologías nuevas que está enfrentando la sociedad. Cromañón, de alguna manera, se puede adjudicar a eso. Fue una tragedia que no tuvo esas mismas características, sin duda, pero bueno, Cromañón fue parte de toda la improvisación y todo lo trucho que hay alrededor de estas grandes fiestas en las que se convocan a los jóvenes. Y nosotros dijimos que el gran grupo de riesgo de la Argentina son los jóvenes y los adolescentes. Y nuestra misión, de alguna manera, si tenía sentido nuestra irrupción en la televisión, era hablar de eso, precisamente, de ese gran grupo de riesgo. Hemos fracasado totalmente, porque cada vez se muere más gente. Cada vez es peor y cada vez podemos hacer menos cosas, excepto informar sobre lo que ya pasó. En esta tragedia de Costa Salguero, en este Cromañón del éxtasis, realmente todo lo que sabemos es casi nada. La verdad, no tenemos mucha información, no sabemos ni quiénes son los responsables. Apareció en estos momentos, obviamente, el doctor Burlando. Chicos, saquen el graf porque no se ve nada que ustedes dejan el graf. Apareció el doctor Burlando representando a unos supuestos organizadores de la fiesta. El predio de Costa Salguero es una trama jurídica muy compleja, determinar la responsabilidad va a ser muy difícil. La prefectura en este momento está sospechada de haber hecho zona liberada para la venta de éxtasis en cantidades insólitas. Ahora, no sabemos, porque digamos muchas fiestas corre el éxtasis, muchas fiestas, muchas raves, muchas fiestas estas electrónicas, hay droga, hay éxtasis y no muere tanta gente. Alguien consumió veneno. Alguien tiene... No, chicos, escribímelo eso porque estoy hablando y vos me hablas encima. Bueno, no, espera un segundito. A ver, está el fiscal Sandro Abrales, a ver que está... Perfecto. Está el doctor Sandro Abrales, que es el primer fiscal de la causa, que ordenó o pidió la detención del dueño de Dell, que es la empresa que había organizado esto. Doctor Abrales, ¿cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo le va, Chiche? ¿Qué dice? Primero una aclaración, no pedí ninguna detención. Ah, ¿no? Dicen que Delgado pidió la detención, perdón, Delgado la había pedido, perdón. ¿Usted es fiscal federal? No, usted es el fiscal de instrucción. No, soy fiscal ordinario, exactamente. Vale, perfecto. Y usted tuvo la primera información sobre esto, ¿correcto? No, Delgado, que es el fiscal federal, había pedido ahora la detención. ¿Usted en qué horario se hizo cargo de esta causa, doctor Adrales? Miren, ni bien me llamaron, que fue eso de las 9 de la mañana y concurrí al lugar, que habrá llegado unos 40 minutos, una hora después. Sí. Y cuando usted llegó, doctor, ¿había muertos dentro de Costa Salguero? Había dos. Dos muertos. Dos de los chicos estaban ahí en la enfermería, sí. ¿En la enfermería? Sí. Está bien. Digamos, ¿cuál fue la información que usted pudo recoger? Digo, usted en las primeras tramos, ¿qué pidió, digamos? ¿Qué pudo obtener usted ahí, viendo lo que estaba pasando? Lo primero que hicimos a partir de la respuesta que nos daba la gente de prefectura fue disponer justamente el apartamento de prefectura como fuerza de investigación para la causa. Las respuestas que nos daban sobre la pregunta a qué tipo de operativos preventivos, qué controles habían realizado, qué se había encontrado durante la noche, fueron muy ambiguas, imprecisas, y en ese momento dijimos, bueno, tenemos que de alguna manera dar garantías de que esta investigación nazca fuerte, sí, y no podemos hacerlo con una fuerza que no nos ofrece a nosotros la respuesta que necesitábamos. Así que directamente le dimos intervención a drogas peligrosas y emergentes y precursores emergentes de Policía Federal y a la Superintendencia de Investigaciones en Científicas.
Ahora, doctor, ¿había médicos en ese momento atendiendo? ¿Había algún médico, algún responsable o no? Había un coordinador de emergentología. ¿Pero no era médico, o sí? No, no era médico. No es médico. ¿Un paramédico? No sé exactamente el nombre, si es un paramédico o no, pero él se presentó de esta manera como yo se lo estoy diciendo. Él sí tenía el listado de los médicos que habían participado durante la noche en la atención de las distintas personas que van sufriendo algún colapso por salud. Sí. Está bien. ¿Y usted, con qué momento? Las primeras, obviamente usted aparta la prefectura, pero digo, independientemente de eso, ¿tomó alguna otra medida? ¿Cerrar algo, clausurar, buscar algún Sí. elemento de prueba? Sí, claro. Ahí, junto con el fiscal Diego Iglesias, que fue inmediatamente convocado cuando yo ya estaba saliendo de mi casa, para que participara de la investigación, sugiriendo medidas y tomando decisiones conmigo. Lo primero que hicimos fue encargarle la seguridad del perímetro externo a Gendarmería. Había un conjunto de personas, cuando llegamos todavía en el lugar, esas personas se les indicó que iban a ser trasladados a la Fiscalía en algún medio de transporte que proveyeran las fuerzas de seguridad. Ahí conseguimos 2 micros que aportó Prefectura y los trajimos a la Fiscalía y empezaron las declaraciones testimoniales de unas 40 o 50 personas en ese mismo día. ¿Y ustedes ya sabían que había habido otros 3 muertos más u otros 2 muertos más? Eso yo me fui enterando en ese momento, mientras que estaba ahí, porque una de las medidas que le encargué a mi secretaria fue exactamente el hacer un relevamiento de campo sobre qué personas podían haber ingresado en hospitales vinculadas con esta situación. Es decir, teníamos ya un registro de que distintas personas habían sido atendidas y trasladadas desde el lugar, desde Costa Salguero, y ahí empezamos a encontrar que había más muertos y más lesionados que estaban en condición crítica en otros hospitales. ¿Y en qué momento determina, no sé si usted o quién determina que pasa a la justicia federal? Porque digo, la convicción de que había droga, pero al haber droga, digo, el motivo fue la droga, la causal de muerte, en ese momento pasa a la justicia federal. Yo se lo planteé al juez de instrucción Carvajal. Sí. Hice una presentación por escrito y sí, la presentación se sostenía no solamente en la existencia de un patrón único que surgía de las 5 autopsias practicadas, que indicaba que eran personas jóvenes, que estaban en forma previa en buen estado de salud, que no tenían patologías previas, Sí. y que súbitamente mueren de un paro cardiorrespiratorio con edema agudo de pulmón. Perdón, ¿cómo me dijo usted? Mueren de paro De un paro cardiorrespiratorio con edema agudo de pulmón. Sí, o sea que tenían todos el mismo cuadro, digamos. Todos, y eran todas personas jóvenes. Entonces el médico autopsiante, que es junto con su colega autopsiante, también eran 2 médicos, realizan un informe diciendo en la autopsia que esto tiene un patrón único. Si bien hay que esperar el resultado del laboratorio de toxicología, ellos dicen, mire, esto ya marca una tendencia, tiene una dirección, y esto lo sumamos al conjunto de declaraciones testimoniales que se fueron tomando el fin de semana, Sí. donde ahí ya pudimos advertir que la sustancia se había comercializado dentro de la propia fiesta. Además había un patrón también importante que se refiere al horario en que toda esta situación crítica se empieza a desarrollar. Se empieza a desarrollar entre 6 y 6 y media de la mañana aproximadamente. Es decir, todos estos chicos, los fallecidos y las personas que están todavía internadas, empiezan a registrar el colapso, la situación de crisis en esta franja horaria. Es decir, antes no había pasado nada. Entonces uno puede llegar a conjeturar que si la gente estaba en la fiesta desde temprano, obviamente no iba a salir a comprar droga afuera, y que todos llevaran los estupefacientes que en definitiva provocaron la muerte desde afuera, también es medio inviable. Así que directamente se genera esta situación, y además hay testimonio de los médicos que indicaron que cuando preguntaban qué tomaste o qué tomó, en referencia a la persona que podía ser allegada, le daban este dato de la pastilla Superman. La pastilla azul. Superman. Superman. Sí. O sea, todos referían a haber consumido eso. Evidentemente debe haber sido... Ahora, debe haber habido otro elemento dentro de esa pastilla, porque no murieron, digo, no es que murieron 20, no sabemos si a lo mejor en clínicas privadas después pasó algo más, que no lo podemos saber, porque algunos se habrán retirado. Esa es una tarea también que afronta la investigación actualmente, ¿no? Me parece que poder puede haber... establecer cuál es el sentido y
la dimensión de la situación en todos sus aspectos. Y claro, porque usted me dice, tardó el efecto, evidentemente no es que lo hayan tomado a esa hora, o a esa hora se empezó a vender una pastilla probablemente que haya tenido ese efecto casi venenoso. Doctora... Yo le diría, bueno, el efecto venenoso tienen todas, pero que esta tuvo algo que ver desde el punto de vista de la simultaneidad, porque también es raro que todos hayan tomado a la misma hora. Sí. En forma previa, ¿no? Da la idea de que evidentemente consumieron algo en ese momento, en los momentos previos, que generó una reacción inmediata.